¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Ferit encontrará al asesino de su padre? ¿Qué pasará entre Aise y Ferit? ¿Tomará Yaman todo de los Sankazades? ¿Han de volver a ir a la cárcel? ¿Está comenzando el amor entre la señora Azade y el señor Sain? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Aise y Ferit tengan un hijo y nunca se vayan, no olvides compartir nuestro video. Mientras Aise se quedaba con su abuelo, inconsciente de todo, Sain-Bey tuvo que cambiar sus planes. Especialmente la negativa de Liz y el enamoramiento de Mirza de Aise hicieron que Sain-Bey cambiara sus planes. Mientras todos esperaban a Aise el día de la boda, Sain-Bey llevó a Aise a una cirugía a través de sus hombres. Sin embargo, en el último momento, llegó Mirza y salvó a Aise con una excusa. Zainab se sorprendió al ver a Aise, justo cuando se llevaba a Elif. Después de todo esto, Zainab tendrá que cambiar sus planes una vez más. Tanto es así que el trabajo de Aise será mucho más difícil después de su matrimonio con Ferit. Por lo tanto, el único remedio de Elif será que Aise consienta en donar su riñón por su propia voluntad. Como Mirza estaba enamorada de Aise, no permitió que le extrajeran el riñón sin su consentimiento. Le entregó a Aise a Ferit con sus propias manos. Y así, mientras se celebraba una hermosa boda, apareció el padre de Ferit, Adnan Bey. Todos se alarmaron mucho cuando Adnan Bey llegó a la boda y se derrumbó en el suelo. Después, quiso despertarse y contarles a todos sobre su relación con Yaman. Sin embargo, conocer esta situación evitaría que Yaman implementara sus planes. El hecho de que Ande esté en los planes es lo más importante que arruina las cosas. Porque Ande es una persona decidida a destruir todo lo que impida la implementación de estos planes. Es por eso que se reunirá con Anan y lo matará antes de contarle todos los hechos a su familia. Aunque se piensa que Anan se suicidó después de su muerte, especialmente debido al colapso emocional que había experimentado recientemente, la verdad irá emergiendo gradualmente. Aunque Ande solo le dirá a Yaman que ella mató a Anan, Ferit intentará encontrar al asesino de su padre. La muerte de Anan entristecerá a toda su familia. Sin embargo, incluso si son especialmente pendencieros, molestará más a Azade. Pero el tiempo lo cura todo. En el último episodio, cuando Zainab apareció y le dio el anillo a Azade y le tomó las manos, fue la señal de que un nuevo amor podría comenzar. Ahora, con la muerte de Anan, no hay obstáculo para que comience este amor. ¿Crees que comenzará un amor entre Azade y Sain-Bey? ¿Qué? Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Yaman no está muerto y lo llevan al hospital. Mientras tanto, Ferit y su familia vinieron a preguntar por Aise. Justo cuando Azadam quería a Aise, Mirza vino y dijo que pensábamos, no le daremos a Aise. Todos se sorprenden a la vez. Sin embargo, Sain-Bey accedió a regañadientes a entregar a Aise. Su objetivo es lucir bien ante Aise. Luego se colocan los anillos y se lleva a cabo la ceremonia de compromiso. Todos están muy felices. Cuando llevan a Yaman al hospital, Betul va al hospital y se entera de su estado. Yaman fue atropellado por un automóvil y sufrió una conmoción cerebral. Después de que Betul hablara con el médico, suena el teléfono de Yaman y Ande llama. Sin embargo, Betul abre y dice que Yaman ya no puede ayudar y cuelga en la cara de Ande. Mientras tanto, las ceremonias de compromiso de Ferit y Aise terminaron. Sin embargo, Mirza no deja de lidiar con Ferit. Esta vez, Ferit mantiene la calma y mientras tanto llega Aise. Aise afirma que no quiere acabar con su felicidad, especialmente ante lo que se dice a su alrededor. Ferit besa a Aise y deja a Dana. Mientras tanto, Sain-Bey entendió los sentimientos de Mirza por Aise. Por eso Sain-Bey dice por teléfono que no seguirán con Mirza. Cuando Azade regresa a la mansión, ve a Anan en su habitación. Anan se infiltra en su dormitorio. Azade le pide a Anan que se vaya. Mientras discuten, la policía llega y dice que Yaman tuvo un accidente. Ferit y Sinan abandonan inmediatamente la mansión y van al hospital para ver a Yaman. Mientras tanto, en el hospital, la policía se acerca a Yaman y le toma declaración. La persona que golpeó a Yaman es su esposa Betul. Sin embargo, Yaman le dice a la policía que no vio a la persona que lo golpeó. Ferit y Sinan llegan al hospital y le desean a Yaman una merecida recuperación. Entonces Adnan viene tras él y ve a Yaman. Incluso si está de pie, se encuentra con Ferit y le pregunta cómo fue el compromiso. Mientras tanto, Ferit invita a su padre a la boda. Sinan se enoja mucho con esta situación. Adnan les agradece y se va. Mientras tanto, Aise está de pie junto a Zainab, sin darse cuenta de las trampas preparadas para ella. Zainab quiere poner en práctica sus planes sobre Aise el día de su boda.
Aise también se ocupa de los recuerdos de su madre. Mientras tanto, llega Bedia y siguen hablando. Ferit viene a la mente de Aise y se pregunta por qué no lo llamó. Inmediatamente toma su teléfono y llama a Ferit. Aise se alarma cuando Ferit dice que Yaman tuvo un accidente. Sin embargo, tiene a Bedia con él y se pone más nervioso. Inmediatamente deja a Dana para ver a Yaman y viene a Yaman. A la mañana siguiente, Ferit llama a Aise. Cuando dice que tiene un caso con Tannen durante el día, Aise quiere asistir a la audiencia. Aunque Ferit está muy sorprendido por esta situación, los celos de Aise le agradan. Mientras tanto, Azade dice que vendrán y harán compras para que Aise venga a la mansión. Aunque Aise no está muy dispuesta, Ferit convence a Aise. Luego habla con su madre. Dice que entiende muy bien a su madre, sobre todo después de lo que ha hecho su padre, porque él ha pasado por las mismas cosas. Por eso dice que pase lo que pase, su madre estará con él en cada decisión. Mientras tanto, Zainab y Mirza hablan entre sí sobre Aise. Zainab no quiere compartir sus nuevos planes con Mirza. Mientras tanto, Sinan y Ferit hablan de su empresa. Mientras Mirza y Zain Bey están hablando, Aise también viene. Luego, cuando dice que se va a Antalya, Mirza quiere irse. Sin embargo, Aise no quiere ir con Mirza. Zain Bey interviene y dice que él mismo dejará a Aise. Mientras tanto, Yaman ha vuelto en sí y lo primero que hace es ver a Ande. Ande abusa de los sentimientos de Yaman diciendo que quiere salir. Sin embargo, Yaman no puede hacer nada y Ande se enoja mucho. Inmediatamente las enfermeras vienen y llevan a Ande a su habitación. Justo cuando van a inyectar el sedante, viene el médico y dice que no dispare. Luego, cuando le dice a Ande que está embarazada, Ande está muy feliz y abraza al médico por el cuello. Mientras tanto, Zain Bey llevó a Aise a la mansión. Cuando Aise le dice a Zain que entiende todo, Zain Bey se sorprende mucho. Aunque al principio piensa que está hablando con Mirza o Elif, Zainab se siente aliviada cuando Aise le pide que me proteja por tu conciencia. Entonces Aise va a la mansión. Zainab, por otro lado, ve a Azadam antes de salir de la mansión. Azadam está divorciada de Anan y recuerda el pasado cuando llega a la mansión. Mientras tanto, se quita el anillo del dedo y lo tira. Zain Bey, por otro lado, toma el anillo y lo pone en la mano de Azad y mira a los ojos de Azad y dice que la vida fluye. Azadam se enoja e inmediatamente entra en la mansión. Posteriormente, eligen joyas y vestidos de novia con Aise. Sin embargo, todo sucede como quiere Azad y Aise no habla. Ferit, por su parte, dejó el caso en manos de Tannen. Después de hablar con Aise en el camino, Aise le pide que regrese a casa de inmediato. Ande llama a Betul y le informa que está embarazada. Mientras tanto, Azadam llama a Aise y le pregunta cuánto ama a Ferit. Aise, por otro lado, le dice a Azadam que no importa lo que suceda, ella ama a Ferit y que comenzará de nuevo, pero Azadam amenaza implícitamente a Aise. Cuando Ferit llega a casa, ve el estado de Aise y se da cuenta de que hay un problema con su madre. Cuando pensó en lo que estaba pasando en la mansión, le dio algún derecho a la señora Azade. Cuando comparte sus pensamientos con Ferit, Ferit dice que vivirán juntos pase lo que pase y que encontrarán la verdad y se amarán mucho, incluso si cometen errores. Finalmente, Aise le dice a Ferit que saco fuerzas de tu amor y ahora me he completado contigo. Mientras tanto, cuando se enteró de lo sucedido de Betul Ande, le dijo a Yaman que se iba a divorciar ahora. Cuando Yaman le pregunta por qué cambió de opinión, Betul le dice a Yaman lo que sucedió. Yaman se sorprende mucho al saber que Ande está embarazada. Primero, no quiere creer. Sin embargo, Betul dice que se ha enterado de que es seguro y sale de la casa. Mientras tanto, Mirza está hablando de Aise con Elif. Elif entendió los sentimientos de Mirza y le advirtió sobre Ferit. El tiempo de Elif se está cortando día a día. Está muy cansado, especialmente a causa de su enfermedad. Cuando Yaman se entera de Betul que va a tener un bebé, inmediatamente acude a Ande. Yaman estaba muy feliz con esta situación. Ella sigue creyendo todo lo que dice Ande. Cuando Zainab ve la situación de Elif, no puede soportarlo más. Quiere tomar el riñón de Elif lo antes posible. Al día siguiente, se organiza una noche de Emna para Aise. La Emna se aplica tanto a Ferit como a Aise durante la noche. Entonces llega Ferit y abre la cara de Aise y la noche continúa. Al día siguiente, comenzaron los preparativos para la boda. Mientras Aise va a dejar la casa en Adana para ir a la peluquería, Zain Bey le pide que les haya arreglado un lugar especial y que vaya con su conductor. Aunque Aise quiere quedarse con Bedia, Zain insiste y Elif tiene que aceptar. Aise habla con Ferit en el camino. Mientras tanto, Zainab puso en práctica sus planes con respecto a Aise.
Adnan quiere recuperar todas las acciones que transfirió a Yaman. Sin embargo, Yaman le dice a Adnan que ahora lo sabe todo. Y dice que no devolverá nada. Adnan se sorprende por lo que escuchó. Sin embargo, Yaman hizo todos los planes. Mientras tanto, Veda se preocupa mucho cuando Aise no regresa. Inmediatamente le informa a Sainbei. Sin embargo, Sainbei puso sus planes en acción. Cuando Elif acude a su abuelo para preguntarle sobre la situación, ella entiende lo que Sainbei quiere hacer. A pesar de que le grita a su abuelo que no lo quiere, Sainbei le pide a Elif que se prepare y se vaya de inmediato. Mientras todo esto sucedía, Ferit y la familia de Sankazade llegaron a la puerta, esperando a Aise. Mientras tanto, Sainbei y Elif estaban preparados para ir desde atrás. Sin embargo, justo en este momento, la puerta se abre y sale Aise. Sainbei se sorprende al ver a Aise. Mirza salvó a Aise del hombre que la llevó al quirófano en lugar del peluquero. Cuando Sainbei se da cuenta de esto, se va a casa y abofetea a Mirza. Sin embargo, Mirza calma a Sainbei diciendo que esto no puede suceder y que Ferit no los dejará si lo hacen el día de la boda. Mientras tanto, Ferit queda muy impresionado cuando ve a Aise con un vestido de novia. También preparó una sorpresa para Aise. Sacará a Aise de su casa con el caballo que ama, Fetna. Aise sube al caballo y se dirige al coche. Luego pasan a la boda y comienza la boda. Dan su primer baile y se comprometen. Mientras tanto, Mirza no estaba nada feliz cuando Ferit y Aise se casaron. Aise y Ferit ahora están casados y casados. Y comienza la diversión. Mientras tanto, Adnan llega a la boda muy devastado. Justo cuando entra al pasillo, se desmaya y cae al suelo, y Aise lo ve e inmediatamente informa a Ferit. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuoun. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.